¿Que a pesar del puente esta semana te tiene ya quemado? Pues aquí tienes una nueva y necesaria dosis de Aftersun de otoño, sin necesidad de cortar cabezas ni perder los papeles con los familiares más polémicos. Y es que puestos a celebrarlo todo, Aftersun se ha lanzado a celebrar el Día de la Suegra. Sí que de verdad que el Día de la Suegra es un día de broma. Los resultados de nuestro estudio, sorprendentes. Yo tengo que besar por donde pisaba mi suegra. Encantadora, vamos. Yo he tenido dos y a las dos las he querido mucho. Es una madre, como otra cualquiera. Sí, la quieren, pero bien lejos. ¿O no? A mí de puto culo. Hay suegras muy malas. ¿Ah, Y sí? nueras peores. Que yo le corto el cuello. Aunque los hay que por no tener no tienen ni suegra ni novia. Hay que hablarles, hay que decirles cosas, igual que a una chica joven. Que te den. Y es que te den calabazas en el amor es muy triste. Y encima en Aragón las dan descomunales. Pues concretamente 1,46. En la localidad turolense de Castellote las tienen enormes, desproporcionadas. Todo sea por hacerse con el triunfo en el primer concurso de calabazas gigantes. Voy a hacer una crema contigo para chuparme los dedos. Felicidades a los ganadores y bueno, felicidades también a todos los trabajadores cuya satisfacción laboral fue puesta en duda no hace tanto. Aftersun va a conseguir demostrar que el trabajo también nos lleva a la felicidad plena. A algunos más que a otros, claro. Es una maravilla poder estar viajando. A mí me encanta, yo soy totalmente feliz. Pero no olvidemos que hay más felicidad en dar que en recibir, o eso por lo menos creen las doñas voluntarias del Rastrillo Aragón, que en esta edición cumple 25 años. Sus bodas de plata. ¡Que viva el Rastrillo! Pero fíjate lo que hay, ¿eh? ¿Te has fijado lo que hay? Tenemos de todo. Aftersun aportará también su granito de arena montando el armario de la tele, el nuestro concretamente. ¿Les interesa algo de nuestro puesto, de nuestro armario de la tele? ¡Bien! 10 primeros euros de Aftersun para Ozzana. Por mucho que vendamos, nuestro armario de la tele sigue creciendo. ¿Qué les parece este modelo de pollo bien lucido a nuestro paso por el Pollo del Cid, localidad turolense de fama histórica a medio camino entre la capital turolense y la laguna de Gallocanta? ¡Qué oportuno! Que soy el pollo del Cid. El pollo... Yo no sé si esto va a ser bueno luego para poner huevos. A ver si se me va a escapar uno. ¡Hola! ¡Eso es una vez! Todo esto y aunque parezca mentira mucho más en este espectacular Aftersun de otoño al que os damos la bienvenida. En 3, 2, 1, ¡comenzamos! Muy sexy. ¡Ey, genial! Esto me gusta, ¿ok? Si el superagente Jack Bauer necesita 24 horas para acabar con otro grupo terrorista de élite y salvar el mundo, a Aftersun le basta con 24 minutos para salvar la jornada laboral. Y ya de paso, aplaudir al héroe cotidiano que cada día vence a la crisis con su trabajo. A continuación salvamos el mundo y la jornada laboral de 24 minutos con Pili, mercera. Hola, me llamo Pilar, aunque todo el mundo me conoce por Natalia, porque así se llama mi tienda. Y os voy a presentar mi vida en un día en 24 minutos, en una mercería. Como veis, en mi tienda es pequeñita, pero la tengo plagada de cosas. Tengo cosas por todos los lados, desde una simple goma, un imperdible, un alfiler, una bobina de hilo, hasta ropitas de niño, todo lo que queráis. Menos metros cuadrados tengo de todo. Si dentro de mi desorden yo sé dónde está todo. Toda la gente me pregunta lo mismo, pero yo sé dónde, a cualquier cosa que me preguntéis, de los agujeros saco de todo. La verdad es que sí, que me maravillo yo. Hasta yo misma a veces me impresiono. A ver, contadme, chicas. Hilo un poco más gordito que esto tienes. Esto es como una consulta psiquiátrica. No. Y sabemos las cositas de cada uno, pero esto es secreto profesional. Aquí todo no se puede decir nada, a callar. Que estoy muy contenta. Tengo una clientela muy fiel y muy buena gente. Sobre todo que los hombres se lancen a comprar y entren en las mercerías y que no tengan vergüenza. Que estamos aquí para atenderles con mucho cariño. Son hombres que vienen por sus regalos para las señoras y ahora cada día ya se van acostumbrando a entrar más en estas tiendas. Hasta ahora eran un poco reacios. ¿Así? ¿65 le ponemos? Venga. 30 céntimos, cariño. Gracias, cariño. No te ganarás la vida de 30 céntimos en 30 céntimos. No, pero granito, granito también se agradece, ¿eh? Hay que estar al talante de todos, para lo mucho y para lo poco. Y yo creo que ya es hora de ir tomando un cafecito. Seguro que se presenta por aquí Ricardo, el carnicero de enfrente, que siempre me trae un café a estas horas, que es más majo que las pesetas. ¿Qué tarde que es? El café de Pilar. Venga, que la tengo muy abandonadica. Cortadico de Pilar, venga, que me lo llevo.
Cortadito con clase, categoría. Sí, señor, marchando. Muchas gracias, Ricardo. De nada, gracias. Pero la goma solo tengo blanca y negra ahora. Jesús, también. ¿Y lo vas a tener? ¿Se la pido? Oye, Lo apunto en los deberes. Carlos, por favor, ¿dónde estás? No te enfades, que es que llego en 5 minutos. Te he dicho que tiene que estar aquí antes de las 6 y necesitamos el pedido. Llego tarde por culpa del tráfico. ¿Esta ciudad? Mira, a ver, hijo, haber salido antes. Se lo he dicho en el almacén, que tienes que estar aquí antes de las 6. Pues en 5 minutos llego, Pili. Haz el favor, por favor, en 5 minutos mira a ver si puedes llegar, que va a venir la señora. Hala, Carlos, venga, tío. Toda la mañana esperando el paquete, jolines. Es que eres la bomba. Todas las clientas esperando, las tengo nerviosas ya. Jolines, siempre empiezas por el otro lado de Zaragoza. Como va a poner oferta, me han dicho que tenían que venir, ¿ves? Los sujetadores. Exactamente. Estos son los que quería la señora esta. Pues a ver si viene otra vez ahora, porque está la pobre nerviosa. Bueno, pues ya me habéis conocido. Desde botones, hilos, cremalleras, lencería, ropa de caballero, pijamas, pasando por trajes de baturra, todo en este poquito sitio, en 24 minutos os puedo vender. En Torrero estoy. La semana pasada fuimos los primeros en reírnos de nosotros mismos por nuestra gran habilidad para celebrarlo todo, incluida una fiesta 100% aragonesa como es Halloween. Es hora de mirar hacia adelante. Y es que en nuestro afán por las fiestas, la semana pasada celebramos hasta el Día de la Suegra. Toma ya. No, escenitos de amor no, venimos a comer, por favor. Leandro Piragini, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo tú estás? eres argentino. Sí, así es. Y en la Argentina se celebra el Día de la Suegra cada 26 de octubre, ¿no? Exactamente. Sí que de verdad que el Día de la Suegra es un día de bromas, más que nada. Me ha tocado hace muchos años. Tenía una suegra a la cual un día le dejé un paquete en la puerta, le toqué el timbre y cuando salió se encontró con un paquetón grandote así, con un moño bien grande arriba. Era una escoba nueva y un pañuelo envuelto en la cabeza de la escoba como para decir, a partir de ahora ya tienes un nuevo vehículo, una cosa así. Eso simplemente es un toque, digamos, de cariño y de simpatía para con quien estás compartiendo tu vida. La suegra es como la yuca, es mejor enterrada. En ruso se llama estorbo. Y aparte que son unas gruñonas que por todo se quejan. Yo no les dije que me trajeran aquí. No. Curiosamente tenemos aquí un documento gráfico. Esto es de la calle Florida, Pues de mira. Buenos Aires, sí. Y hay puestos de flores en el día exactamente de la suegra. Pero esto de que no se venden armas solo flores es una picardía criolla que... Sí, tiene WhatsApp, Sí, exactamente. Trato hecho. Exportamos la fiesta. Ahora solo falta saber cuál será la reacción de la afición aragonesa ante este nuevo fasto. Me has cogido a mí justamente de la suegra. Qué bien. No, nada, de suegra no, Algo yo que no quiero hablar decir de una suegra. nada, que muy buena, claro, me estás lo que me está haciendo. ¿Qué le voy a decir yo de la suegra? Yo soy suegra. Hombre, ¿y cómo lo está celebrando? ¿Y qué quieres que celebre? Pues que es suegra. Pues bien, viva la Pepa. ¡Viva la Pepa! Yo las quiero mucho. Yo he tenido dos y a las dos las he querido mucho. No me digas que tiene dos suegras a falta de una. Dios mío. La gente se mete mucho con las suegras. Sí, pobrecicas que somos las suegras. Pobrecicas. ¿Por qué? ¿Qué hace una suegra para ganarse tantos desprecios? Pues lo mismo que una madre, ¿qué te parece? Lo que pasa es que enseguida dicen, es suegra. Pues qué mala será. Claro. Pues no tiene por qué ser mala. No. Es una madre, como otra cualquiera. ¿Tú qué opinas de las suegras del mundo? De las suegras del mundo. Son muy sufridas las suegras del mundo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sufrida en silencio, sí. No, en silencio no, tampoco No, en silencio. En silencio no. No sufren en silencio, no. Hay suegras y suegras. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia? A ver. Positiva, bien. Me cuidaba como un hijo, o sea que bien. ¿Y te llevas mejor con tu ex suegra que con tu ex mujer? Eso ya sería el colmo. No, me llevo bien. Yo tengo que besar por donde pisaba mi suegra. Bueno. Es decir, sin más. Encantadora, vamos. ¿Lo puedo decir? Claro. No hay muy buena opinión de las suegras, ¿sí? ¿No? Así en general, no. A ver, cuéntame, porque es que yo me estoy encontrando con todos los amantes de las suegras, así que... ¿Suegra qué significa suegra? Pues es la madre de tu chica. Ya. ¿Tienes suegra? Ya. ¿Y qué tal? Está bien. ¿Sí? Está bien, ya. Ella está en Argelia, estoy aquí. Bueno, claro, por eso estás bien, porque tienes a la suegra lejos.
Yo vuelvo 3 veces en 7 años. Ah, muy bien. 7 años yo vuelvo 3 veces. Muy bien. Muy bien. Muy bien, tranquilo. Mira, estaba yo comentando que en cada una de estas figuritas de boda estaría muy bien que apareciera una figura por detrás que fuera la suegra. Porque hoy es el día de la suegra. Oye, ¿Sí? es el día de la suegra. Sí. Pues yo tengo una nuera y me llevo fenomenal como una hija. ¿Sí? Hay suegras muy malas. ¿Ah, y sí? nueras peores. ¿eh? Hay alguna que otra que dice, hoy no, mi hijo no sale de casa o no, y la otra que venga aquí. ¿Y usted qué recuerda de su suegra? Yo, bueno, era un poquito rara. Pero bien. ¿Será que con la crisis mañana... poquito con la crisis te tienes que llevar bien con todo el mundo ahora, o sea que... por si necesitas algún favor o... Pero vamos, yo en mi situación con la suegra muy bien. Que sobre todo ahora que siempre tienen que tirar para cuidar a los niños y todo esto y tal. Pero vamos, me imagino que no será solamente por eso, ¿eh? El día que las madres y las suegras se rebelen contra esto... ¡va a arder Troya! ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te lleva tu suegra? A mí de puto culo. Cuando ya son mayores ya hablan mucho y quieren saber de todo. Que es un poco gruñona, pero nada más. ¡Ay, que es gruñona! ¿Pero tú le das motivos? No. Alguno. No, la hago picar un poco, pero bien. A ver, ¿cómo Pero le haces picar? Pero nos llevamos bien, llevándole la contraria. Le lleva la contraria y ya se enciende. Por diversión. Sí, pero nos llevamos bien. Oye, para mi suegra preferida. Que la quiero, oye. Que la quiero. En el fondo. En el fondo es muy buena. Muy buena. Oye, ¿y cuando tú seas suegra? ¿Qué? Yo espero ser una suegra perfecta. Que se porte bien con mis hijos y yo ser una suegra fenomenal. Muy bien. Que cuesta mucho Que criarlos. si no, se va a Que si enterar. no le corto el cuello. Ay, madre. Para tus nueras. Visto lo visto, al final para esta fiesta, nada de comprar matasuegras. A ver en la floristería que nos dan. Bueno, pues para el día de la suegra me han dado esto. No sé si preferirá las flores de plástico al final. Bueno, feliz día de la suegra. Atención, sabemos que pollo como ave de corral se escribe con 2 L's. Bueno, nuestro pollo no sabe de eso, que bastante tiene ya con buscar a sus antepasados de los tiempos legendarios del Cid Campeador. Pues claro, en el pollo del Cid, Teruel. ¡Buenos días! Que soy el pollo del Cid. El pollo... Yo no sé si esto va a ser bueno luego para poner huevos. A ver si se me va a escapar uno. ¡Hola! ¡Eso es un grave! Pajaritos por allí, pajarracos por allá, una historia con mucha pluma. En un ratito, en Aftersun de otoño. Y se sacude. Mira, yo en mis tiempos te podía hacer una conversación con refranes. Era algo... Mi padre tenía un libro de refranes. Arroyo revuelto, ganancia de pescadores. Yo sé bastantes refranes porque se los digo aquí a la... Pero ahora mismo, pues claro, como un poco bloqueado. A donde hay un patrón, Manda el marinero. no manda el marinero. Al que el buen árbol se arrima, buena Sombra le cobija. Mujer refranera, poco pesetera. ¿A que madruga? Dios la ayuda. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Dime de qué presume y te diré de qué carece. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Año de nieves, año de nieves. Quien mucho albarca. Poco aprieta. 30 días tiene noviembre con abril, junio y septiembre. De 28 solo hay uno, los demás de 31. En abril, aguas mil. Cuando te vienen todos de vez. Pero cuando no te vienen, no te vienen. En las procelosas aguas de Aftersun, tú pescas al famoso, colocas tus preguntas como cebo y a lanzar la caña, a ver si pican. Hoy en la pecera... Gota a gota descubrimos en la pecera Aftersunera los rincones más frikis del presentador aragonés que más veces ha repetido aquello de 1, 2, 3, responda otra vez. Ante tal figurón mediático, nuestra cámara faldera se rindió a sus encantos. Y hasta aquí podemos contar. Vean. Todos tenemos nuestro lado oscuro. Efectivamente, amigo. ¿Por qué te gusta tanto Tom Hanks y últimamente solo hace... Dice que me encanta Tom Hanks porque es un actor como la copa de un pino.
Estoy de acuerdo contigo. Me siento como un niño de San Ildefonso. De pequeño también tuve un amigo invisible que se llamaba Basurilla. ¿Cómo fue convertirte en jefe de todos en aquel corto? Me encanta cómo te queda el traje de Capitán Quilotón. Fue una propuesta de Ciro Altabás, del director, y me dijo, Luis, ¿podemos quedar? Y digo, sí, claro que sí, vamos. Dice, mira, tengo que hacerte una propuesta, y es que voy a rodar un corto y querría que fueras uno de los protagonistas. Le digo, vale, ¿hay que desnudarse? Dice, no. Digo, pues ya está. Dice, no, léete el guión porque igual es peor que desnudarse. Se refería a las mallas, pero el nota lo ha dicho, que me quedan muy bien, así que... ¿Sabes qué día es hoy? Jueves. ¿Y qué sucede los jueves? Que salen cómics nuevos. Que salen cómics nuevos. Y nosotros aquí, en casa, esperando a que la humana regrese del otorrino. ¡Cojonudo! Presentador, monologuista, actor y speaker de boxeo con 4 interrogantes. ¿Te mola la caña o qué? Pues anímate a presentar a 2 pesos pesados, Mourinho y Guardiola. No, deja, yo soy el Zaragoza. Con todo eso lo que conlleva. El espíritu zaragocista es un espíritu de riesgo. Hemos hecho de todo, hijo mío. Había que ganarse las habichuelas. Y el boxeo, además, fueron 3 años muy divertidos y aprendí una barbaridad. ¿Eres un yonki de las series? Sí, lo soy. ¿De cuáles? Ahora mismo estoy con Mujeres Desesperadas, como conocía vuestra madre. Estoy con Nurse Jackie, House, Mentalista, 3ª temporada, La teoría del Big Bang y Modern Family. Y Breaking Bad. Y The Good Wife. Muy buena serie. Chicho es grande, sí, pero aún no entiendo por qué te dejaste cambiar el apellido Roderas. Es horroroso. Si Chicho te llama y a alguien como a mí me dice, vas a presentar el 1, 2, 3, pero igual te cambio el nombre, entre tú y yo, como si me llega a llamar Mari Carmen. ¿Ibas sin afeitar? Os echas de menos Aragón siempre, cada día, te lo aseguro. Di que sí, cántate una jota. Amiga. 25 mujeres, 50 tetas. Si las cuentas 3 veces, 150. No te veo hace tiempo. ¿Qué haces ahora con tu vida? ¿Te has retirado para hacer de padrazo o paras en la TDT? No me quejo, estoy con un espectáculo de monólogos, estoy moviéndome por varias partes de España. Simplemente estoy aquí para recordaros a todos que me podéis encontrar en Va de Risa. Luego hay una faceta que la gente no conoce, que a mí me gusta escribir, de eso escribo y diseño galas y programas y demás, y estoy en la parte de atrás. De 24 horas se me hacen cortas para estar con mi mujer y mi hija, así que sí, un poquito de padrazo también. ¡Eres la voz de Super Nanny! Lo dice también con admiración. Sí. ¿Habrás aprendido algo? No lo sé, sí, algo sí, la teoría sí, un poquito sí. Pablo es un niño muy inquieto y no le gusta estar sin hacer nada. Pablo, por favor, vamos. ¿Algún consejo o terapia de choque para aplicar con mis hijos? Son gemelos, atentos al caso. Son gemelos y hacen como que se duchan y solo se mojan el pelo. Llena la bañera y mételos dentro. De verdad. Es entonces cuando a lo mejor lo que no se mojan es el pelo, pero el resto del cuerpo los habrás mojado. ¿Eres un fricazo de los muñecos de series y películas? Sí, lo soy. Y no tengo más porque no tengo dinero, no tengo sitio. ¿Tendrás también a la Ruperta? Sí, lo tengo. ¿Cuánto te has gastado en tu locura coleccionista? Es que soy de los que miran mucho por internet e intenta sacar el mejor de los precios. Voy detrás como un loco con la estatua de 45 centímetros de Eduardo Manos Tijeras, que es una edición muy limitada y que cuesta mucha pasta. Ahora piden casi 200 euros. Yo lo he de sacar por menos de 100. Palabra de baturro. Y para tozudo, un maño. Pues ya está. Cuando queráis más. Gracias. El equipo de investigación de Aftersun, formado por un monotiti, un becario navarro y una murciana que se come las sílabas... ¿Esto qué es lo que es? Presenta un nuevo reportaje de investigación periodística. O así. Estudios científicos hay muchos, pero en Aftersun o rayan el absurdo o no nos interesan. ¿De qué trataremos hoy entonces? ¿Del estudio que confirma que las pulgas de los perros saltan más que las de los gatos? ¿O de otro que asegura que el sabor de vainilla puede extraerse de las heces de las vacas? Hoy nos quedamos con el ya popular estudio de una empresa de trabajo temporal que concluyó todo esto. Los trabajadores aragoneses se encuentran entre los españoles más insatisfechos con su trabajo. El informe añade que solo los gallegos son más infelices que los aragoneses. ¿Será verdad que los aragoneses somos los más infelices en nuestros trabajos? Oh, a mí sí que me encanta coger cacas de perros. Esto sí es un trabajo, a mí sí que me gusta. Que mirando bien el dato, tampoco está tan mal que 8 de cada 10 aragoneses se reconozcan satisfechos con su trabajo. Pero ya da igual, tanto nos han agobiado con el tema que al final hasta los más fuertes caen. Hay que poner solución a este berrinche, por ejemplo, echando mano de los servicios de estos zaragozanos que ofrecen una alternativa divertida a eso que las empresas llaman recursos humanos. Nosotros ofrecemos programas de aventura y actividades de team building para empresas para ayudar a mejorar la cohesión grupal, solucionar problemas, intentar crear buen ambiente en las empresas. A través de una serie de juegos lúdicos basados pues eso, en ayudar al compañerismo, a solucionar problemas.
Venga, va, nos preparamos. Yo digo la operación y buscáis la carta, ¿vale? 5 más 2 menos 3. ¿No crees que este buen rollo y motivación se conseguirá más con una subida de sueldo, menos horas de trabajo, más vacaciones, mejores condiciones laborales? Por supuesto, todos nuestro objetivo final es conseguir mucho dinero a final de mes, pero bueno, cuando a veces las empresas no pueden llegar a esos aumentos, pues bueno, siempre hay un plan B. Un plan B, como el que propone la propia monitora del evento. Ella, por supuesto, lo tiene claro, pero ¿y quién participa? ¿Qué busca aparte de pegarse unas buenas galletas disfrazado de luchador de sumo? Mayor conocimiento de los compañeros, porque algunos de ellos no los conocíamos porque son sucursales. Entonces es fomentar el compañerismo. ¿Es un aumento de sueldo o mejores condiciones laborales? Hombre, también. Eso no hay que negarlo nunca, pero me ayuda a juntarme con mis compañeros a crear más ambiente. Aprendo a conocerlos mejor, a ver cómo son más fuera del trabajo. Ay, ese voy con eso de aliento de correr. Hombre, a nosotros las cenas de Navidad y eso suelen ser un poco incómodas porque no sabes con quién sentarte y eso. Entonces esto sí que me parece una manera distinta. ¡Jorge! 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 Pues un poco de divertimiento, de pasar la tarde con los compañeros, conocernos más. Bien, bien, muy bien. ¿Has estado alguna vez con tu jefe jugando Hombre, así? alguna vez de cena y eso, pero jugando esta es la primera vez, pero muy bien, muy bien. Claro, la cosa se complica si uno es trabajador por cuenta propia y bastante hace con llegar a fin de mes. Por eso buscamos a los trabajadores más felices de Aragón, porque directamente su trabajo es un gran placer. ¿Cómo no voy a pensar que mi trabajo es el mejor cuando todos los días tengo oportunidad de probar alguno de los mejores vinos del mundo? El campeón de los sumillers en Aragón puede presumir de trabajo junto con críticos de gastronomía, artistas, cuidadores de islas paradisíacas y el oficio elegido por la redacción de Aftersun como el mejor trabajo del mundo, el que más felicidad otorga. Me está gustando, necesito que me mires con intensidad. ¿Te vas a quitar el pelito de aquí, perdona? Alineas lo que es el hombro con la barbilla. Dame algo, ¿ok? Ahí estamos, fotógrafo de modelos de lencería fina. Da mucho más rollo que cuando miras abajo, ¿lo ves? 3, 2, Tony, desnúdate. Muy bien, ok. Estás guapísima. Tenemos mucho rollo aquí, ¿eh? Precioso. Muy sexy. Ok. ¡Ey, genial! Pégate un poquito más a ellas, por favor. Sí, no, un poquito para compensar, porque ya están muy pegadas, ok. Y esto me gusta, ok. Esto es una portada, muy bien. Es muy bonito, ¿eh? La verdad que yo soy muy feliz haciendo este tipo de trabajo. Bueno, pues sí, vengo haciendo distintos trabajos. El último trabajo que he estado haciendo ha sido en Lituania, con unos estilistas. Es una maravilla poder estar viajando, poder estar trabajando con un equipo de gente internacional, poder estar con unas modelos de primera línea y realizando este tipo de trabajo. A mí me encanta, yo soy totalmente feliz. Esto es una maravilla. Nada, al final el trabajador más feliz de Aragón no es ni el artista ni el fotógrafo, es... Está claro que soy yo. Jefe, sácanos guapos, hombre.